Muy buenas tardes, estimados amigos del taller de Derecho Registral. Mi nombre es Pedro Gervasi y el día de hoy contamos con la participación de la doctora Andrea Gotuso Vázquez. La doctora Andrea Gotuso Vázquez es registrador público de la zona registral número 9, es vocal, suplente del Tribunal Registral. El día de hoy va a hablar sobre los aspectos registrales de los predios que integran el patrimonio cultural de la nación. Sin mayores preámbulos, quiero darle pase, por favor, a la doctora Andrea Gotuso Vázquez. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Gracias a todos los que están aquí escuchándome. Primero que nada, esperando que ustedes y sus familias se encuentren bien de salud y que todos nos cuidemos y esperemos salir airosos todos de esto, ¿no? El tema que ya bien lo ha dicho Pedro, voy a tratar a continuación, es sobre los predios que integran el patrimonio cultural de la nación. Y he dividido en dos partes, en lo que es en estricto patrimonio cultural de la nación, y también me voy a referir a las áreas naturales protegidas, porque también tienen esa condición, con algunas distinciones en su régimen, ¿no? Entonces vamos a situarnos más o menos en lo que son las clases de predios, ¿no? Tenemos, como sabemos, los predios urbanos y los predios rústicos. Y dentro de los predios rústicos tenemos a los predios rurales, que son aquellos que tienen aptitud pecuaria o aptitud agrícola. Los predios seriazos, que no tienen esta condición, esta aptitud de ser predios agrícolas o pecuarios, por la ausencia de recursos naturales de agua o por el exceso de agua también, ¿no? Y los predios rústicos en zona de expansión urbana, que serían aquellos que todavía, que si bien están en las zonas limítrofes de los predios urbanos, todavía no lo son porque no han pasado por el procedimiento de una habilitación urbana. Bien. En cuanto al dominio de los predios, podemos clasificar estos predios como predios de particulares y predios estatales. Dentro de los predios estatales tenemos a los predios de dominio público, también llamados predios de maniales, bienes de maniales, que son, como sabemos, inalienables, imprescriptibles e inembargables. Y tenemos, por otro lado, predios estatales, pero de dominio particular, que en principio la Constitución solamente refería a que eran imprescriptibles los predios de dominio público, pero con la Ley 29.618 también se le ha dado la condición de imprescriptibles a los bienes de dominio privado del Estado. Y sobre eso, perdón, solamente una acotación, el Tribunal Constitucional se pronunció respecto a la constitucionalidad de esta ley, en el sentido de que si bien la Constitución solamente establecía que los bienes de dominio público eran imprescriptibles, no establecía lo contrario, ¿no? Que en un principio se podía leer que entonces los bienes de dominio privado sí eran prescriptibles, pero que al haberse otorgado una ley diciendo lo contrario, ello no implica que esta norma sea inconstitucional, ¿no? Sino que la Constitución dejaba abierta la posibilidad de que mediante una ley se diga lo contrario. Bien, entonces estos predios de dominio público pueden a su vez dividirse, ¿no? O clasificarse en otros tres tipos de bienes, ¿no? Bienes destinados al uso público, que son playas, parques, infraestructura vial, vías férreas, que son bienes que están para que los disfrutemos todos o que lo usemos todos, toda la comunidad. Hay bienes que sirven de soporte para la prestación de servicios públicos, es decir, no es que lo vamos a utilizar todos libremente, sino que están hechos son utilizados para sedes gubernativas e institucionales, escuelas, hospitales, estadios, aportes reglamentarios, museos, etc., ¿no? Y por otra parte tenemos aquellos bienes que no forman parte de los anteriores, pero se encuentran destinados al cumplimiento de los fines de responsabilidad estatal o cuya concesión vete al Estado, cuáles también ahí encontraremos, por ejemplo, lo que vamos a hablar, ¿no? Los bienes patrimonio cultural de la nación, porque no son bienes que sean de uso público, no los usamos libremente, en algunos casos tienen un uso restringido, ¿no? Y tampoco se tratan de que ahí sobre esos bienes se presten un servicio público, ¿no? Sino que son
bienes que tienen una finalidad que es de responsabilidad del Estado, ¿no? En la protección de estos bienes culturales de la nación. Bien, el marco legal de este patrimonio cultural de la nación lo encontramos y en los siguientes diapositivas lo van a encontrar como PCN, Patrimonio Cultural de la Nación, para resumirlo. Está dada en el artículo 21 de la Constitución Política del Perú, en la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación 28296, en el Decreto Supremo 011-2006, Educación, que es el reglamento de esa ley, y también ya en la parte registral tenemos el artículo 147, el Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios. Como les dije, también vamos a hablar del Área Natural Protegida, ¿no? O ANP, y su marco legal está en el artículo 68 de la Constitución Política del Perú, la Ley 28611, la Ley General del Ambiente. Hay también una Ley de Áreas Naturales Protegidas y otras normas que vamos a ver más adelante, que no se las voy a leer, ahí están las diapositivas, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la Constitución respecto del patrimonio cultural de la nación, ¿no? El artículo 21 establece que los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, etcétera, lugares en general de valor histórico, expresamente declarados bienes culturales y provisionalmente los que se presumen como tales, son patrimonio cultural de la nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública. Están protegidos por el Estado. La ley garantiza la propiedad de dicho patrimonio, ¿no? Entonces, como vemos ya desde la Constitución, ya está diciendo, está dando una definición de lo que es patrimonio cultural de la nación y también, digamos, permite, establece que ese patrimonio cultural de la nación puede tener la condición de propiedad privada o también pública. Entonces, la propiedad de este patrimonio cultural de la nación, como decíamos, puede ser privada o pública. Si no son privados, es decir, si son públicos, entonces son intangibles, son imprescriptibles, inembargables, ¿no? Lo que hemos dicho anteriormente. Este patrimonio cultural de la nación se clasifica en prehispánicos, virreinales y republicanos de acuerdo a la etapa en que se han desarrollado estos patrimonios culturales, se han construido, etc. Si se tratan de bien inmueble prehispánico, lo que dice la ley de patrimonio cultural es que siempre es del Estado, ¿no? El inmueble prehispánico, antes de llegar a los españoles, siempre es Estado, pero sí hace una distinción en que el predio puede ser público o privado. Entonces, vemos que hay una diferencia entre lo que es el bien, que constituye patrimonio cultural de la nación, y lo que es el predio, ¿no? Es como, me hace recordar bastante a las concesiones, ¿no? Una cosa es el bien concesión, un bien intangible, en el caso de las concesiones, y otra cosa es cuando hablamos del predio sobre el que recae la concesión, ¿no? Entonces, en este caso también el patrimonio cultural de la nación, siempre en el caso de bienes prehispánicos van a ser del Estado, pero el predio sobre el que se encuentra este bien inmueble prehispánico puede ser de propiedad pública o de propiedad privada. Entonces, la 28296 es la ley matriz que ya mencionamos, que es del año 2004, señala que a partir de la promulgación de esa ley, toda persona que adquiera bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación está obligada a cumplir los trámites establecidos y acreditar la validez de su adquisición. Es decir, alguien no se puede amparar en decir, bueno, es que yo la adquirí en el año 2000 y por tanto no tengo que respetar la ley 28296. No, desde la fecha, la vigencia de esta norma, entonces todas las personas que son propietarias sobre las que existe un bien de patrimonio cultural de la nación, tienen que cumplir todos los requisitos que establece esta ley, los reglamentos y las normas existentes al respecto, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde se extiende el patrimonio cultural de la nación? La protección de bienes inmuebles que integran este patrimonio comprende el suelo, el subsuelo, los aires e incluso el marco circundante, ¿no?
en la extensión técnicamente necesaria para cada caso. Y eso lo vamos a ver que lo establecería el Ministerio de Cultura, ¿no? Hasta dónde abarca ese patrimonio cultural de la nación, incluyendo el marco circundante. De acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones, vamos a ver que hay distintos tipos de bienes que integran el patrimonio cultural. Hay ambientes monumentales, centros históricos, inmuebles de valor de entorno, monumentos, etc., ¿no? Cada uno tiene su distinción, pero en buena cuenta para nosotros, para efectos registrales, todos son patrimonio cultural de la nación, sea cual sea la tipología. ¿Qué restricciones se tienen con este patrimonio cultural de la nación, ¿no? Básicamente, uno, que no se puede desmembrar partes integrantes de un bien inmueble integrante del patrimonio cultural de la nación. Es decir, no lo puedo subdividir este patrimonio cultural. ¿Okay? Es una unidad. Y en segundo lugar, que no se puede alterar, reconstruir, modificar, restaurar total o parcialmente el bien sin autorización previa del, y pongo ahí un asterisco Instituto Nacional de Cultura porque la norma hace referencia al instituto y en lo sucesivo, si se dice Instituto Nacional de Cultura, debemos entender al Ministerio de Cultura actualmente. También hay que recordar que respecto de estos patrimonio cultural de la nación, se le aplica el silencio administrativo negativo, nunca el positivo. A cualquier solicitud que se esté haciendo, si se solicita alguna declaración de FARC, una modificación, algún tipo de autorización respecto a estos bienes siempre se le va a aplicar el silencio administrativo negativo, que así lo establece el artículo 38 del tubo de la Ley de Procedimiento Administrativo General. ¿Cómo accede digamos, esta condición del patrimonio cultural de la nación al registro? Lo que establecía la ley es que el Instituto Nacional o el Ministerio de Cultura es el titular para solicitar la inscripción del bien inmueble integrante del patrimonio cultural de la nación. Pero recordemos que las inscripciones son declarativas y no constitutivas. Es decir, el bien que forma parte del patrimonio cultural de la nación ya existe, ¿no?, con la declaración y no con la inscripción. La inscripción no es constitutiva. Perdón. Ahora bien, cuando el área afectada es parcial de un predio inscrito, entonces si es que perdón, si es que la resolución que le otorga esa condición no está delimitado el área, las medidas perimétricas de todo el predio, de la parte del predio que forma parte del bien de patrimonio cultural de la nación, entonces se requerirá, además de este título, los planos georreferenciados que indiquen esta área. Ahora bien, algo importante, ¿no? Entonces decíamos que los bienes patrimonio cultural existen, aún así no esté inscrito en el registro de predios, ¿no? Porque la inscripción es facultativa, pero sí es una obligación del Ministerio de Cultura. Entonces, al respecto, por ejemplo, el Tribunal Registral se pronunció en el año 2019 respecto y acogiendo lo que dice la directiva sobre búsqueda catastral, ¿no?, sobre el contenido de este certificado. Y lo que dice es que en este informe también se debe indicar si el predio en consulta se encuentra ubicado sobre una zona arqueológica o zona intangible o zona de dominio restringido, reservas naturales, zona de riesgo u otro hecho que resulte relevante, siempre que se cuente al interior de la oficina de catastro con información que permita verificar este hecho. Y es que además en la base gráfica del registro, además de tener los polígonos de los predios inscritos, también en la base del catastro se forma a través de información extrarregistral, que podría recopilar de municipalidades u otros entes del Estado.
Ahora bien, entonces, por ejemplo, respecto de la inmatriculación, cuando se solicita la inmatriculación de un predio, la primera inscripción de dominio de un predio, entonces, por ejemplo, en este caso, el tribunal se pronunció porque la comunicación al Ministerio de Cultura de la transferencia de un predio declarado patrimonio cultural solo es exigible si es que la transferencia se efectuó bajo la ley 28296. Como vamos a ver a continuación, con la ley se exige que en caso de transferencias de estos bienes se requiere la comunicación en este caso, al Ministerio de Cultura, pero siempre cuando, como es una actividad que tenía que hacerse antes de la transferencia, obviamente se refieren a transferencias efectuadas bajo esta vigencia. Si hablamos de transferencias que se realizaron en el año 99, por decir, entonces no requería en ese momento que se haga una comunicación al Ministerio de Cultura, entonces no se le podría exigir porque incluso la comunicación es previa, como vamos a ver a continuación. No se le podría decir que regularice ofreciéndoselo al Estado cuando en su momento no tenía esa exigencia. Entonces, si se presenta una inmatriculación con una transferencia anterior a la vigencia de esa norma, entonces no le resulta aplicable. Respecto a la inmatriculación de bienes culturales, el tribunal también se ha pronunciado en que esta ley señala que todos los bienes culturales prehispánicos son de propiedad del Estado, independientemente de que se encuentren ubicados en predios de propiedad pública o privada, que es lo que mencionamos anteriormente. En tal sentido, dice, la existencia de estos bienes no impide la inmatriculación del predio donde se halla. Es decir, como los bienes culturales prehispánicos siempre van a ser del Estado, pero sin embargo se dice que el predio puede ser público o privado, entonces no es obstáculo que existan bienes prehispánicos, porque el predio sí puede ser un predio de propiedad privada. ¿Okay? Sobre ese predio de propiedad privada habrá un bien cultural y tendrá las restricciones que se han mencionado y que vamos a seguir mencionando más adelante, ¿no? Pero la propiedad sí puede estar inscrita a nombre de privados. En cuanto a las modificaciones físicas del predio, ¿no? Lo que establecen las normas al respecto es que las habilitaciones urbanas y cambios de uso de áreas en las que se encuentran estos bienes deben contar con la opinión previa favorable INC, ahora Ministerio de Cultura. En caso contrario, las disposiciones municipales que las aprueben serán nulas de pleno derecho. Es decir, en este procedimiento de habilitaciones urbanas, cambio de uso, tiene que haber necesariamente, se debe haber recogido una opinión previa. Previa quiere decir antes de que se le dé las licencias y la recepción de obra de la habilitación urbana. En el caso de independizaciones, lo que dice el decreto supremo, que es el reglamento de la Ley de Patrimonio Cultural de la Nación, hace una diferencia que no es muy adecuada, pero ¿a qué se refiere esto? Dice que los monumentos, ¿no? Todos estos bienes culturales pueden ser independizados previa autorización del Ministerio de Cultura. Pueden ser independizados si el Ministerio de Cultura lo autoriza. ¿Pero qué dice a continuación? Dice, no está permitida la subdivisión de bienes que integren estos tipos de ambiente urbano monumental y zonas monumentales que se mencionan anteriormente. ¿Y por qué? Entonces, total, dicen que puede ser independizados con autorización del Ministerio de Cultura, pero por otra parte dicen que no se pueden subdividir. Entonces, en realidad lo que se refiere es que yo podría independizar el bien cultural de un área de mayor extensión y para eso necesito una autorización del Ministerio de Cultura. Pero lo que no puedo hacer es desmembrar el predio, porque dijimos que era una sola unidad, ¿no? No lo puedo desmembrar, partir el bien cultural de la nación en
digamos, por partes, ¿no? Entonces, a eso es lo que se refieren con independización y subdivisión, que en realidad para nosotros independización es simplemente abrir una partida a un predio, ¿no? Y la subdivisión es el trámite administrativo que da mérito a la independización, ¿no? Pero ellos lo han utilizado en el sentido de subdivisión como desmembración de ese bien cultural en distintos pedazos, ¿no? La idea es que es uno solo y se debe mantener la unidad. Entonces, en esta resolución, por ejemplo, se indica que para la independización de un predio calificado como zona monumental, centro histórico y como el orden entorno integrante del patrimonio cultural de la nación, será imperativa la autorización por el Ministerio de Cultura, ¿no? Que es lo que hemos mencionado anteriormente. Entonces, en el mismo sentido, ¿no? Dice, no corresponde exigir autorización del Ministerio de Cultura para la modificación del predio si la propia entidad ha declarado la inexistencia de restos arqueológicos. Lo que corresponde es que como acto previo se deje sin efecto la declaración. Es decir, un predio, en una partida de un predio está inscrita la condición de patrimonio cultural de la nación. Entonces, se le pide autorización del Ministerio de Cultura y al Ministerio de Cultura expide un certificado diciendo que hay inexistencia de restos arqueológicos. Entonces dice, ya, ok. Entonces, si tu ministerio me está diciendo que no hay restos arqueológicos, en todo caso, tú expide el título que deje sin efecto esa declaración de bien integrante de la cultural de la nación para que se pueda inscribir la independización sin la autorización del Ministerio de Cultura. En cuanto a la rectificación de área, entonces, dice, no corresponde exigir la autorización del Ministerio de Cultura en los procedimientos de saneamiento de áreas, linderos y medidas perimétricas, toda vez que no constituye una modificación o alteración física del inmueble, ¿no? Entonces, es lo que estábamos diciendo, ¿no? Si en las modificaciones de predio siempre voy a necesitar una autorización del Ministerio de Cultura, pero una rectificación de área no implica una modificación del predio, sino que simplemente estoy dando cuenta de que en la realidad siempre el predio tuvo esta nueva área y no la anterior, que hubo un error, ¿no? Y finalmente, como repito, aún sea una rectificación de más área, no habría ningún perjuicio, o incluso si fuera una rectificación de menos área, eso no perjudicaría a la condición que está inscrita, ¿no? A la condición de patrimonio cultural de la nación. En cuanto a las obras sobre este patrimonio, se indica que, la ley indica que toda obra pública o privada y cualquier modificación sobre estos bienes requiere la autorización del Ministerio de Cultura. Es decir, requiere antes de su ejecución, ¿no? Requiere para su ejecución la autorización del Ministerio de Cultura. Antes de poner un ladrillo, un martillo en ese predio, necesita una autorización del Ministerio de Cultura. Es un requisito para la ley del acto. Entonces, por otra parte, también lo que dice la ley es, está prohibido conceder autorización de ejecución de obra en vía de regularización. Es decir, si ya lo hiciste, lo que dice la ley es que no podría darse una autorización en regularización, ¿no? Cuando no se hizo esta con la autorización respectiva. Pero a pesar de esto, ya es lo que tenemos aquí, es un precedente de observancia obligatoria, ¿no? En un principio se entendió que si ya se había hecho una fábrica, una modificación de fábrica, etcétera, en un bien considerado declarado Patrimonio Cultural de la Nación, entonces no se podía hacer ningún tipo de regularización. Entonces se tachaban estos títulos, ¿no?
lo que en el año 2010 acordó el Tribunal Registral y lo pidió como un precedente de observancia obligatoria, es que sí son inscribibles la regularización de edificaciones pertenecientes a este patrimonio cultural de la nación, el amparo a la 27157, cuando el INC o ahora el Ministerio de Cultura lo haya autorizado. Es decir, si a pesar de que en su momento no tuvo, o quizás sí tuvo esa autorización, pero no cuentan con el título, ¿no? Y ahorita están regularizando, de repente sí tuvieron licencia, porque recordemos que la regularización puede ser de que hayan tenido licencia, pero no tuvieron la conformidad, ¿no? Entonces, sea cual sea el supuesto, si se está regularizando la edificación y tienen autorización del Ministerio de Cultura, entonces sí resulta inscribible esa regularización de edificación. Bien, entonces al respecto, también el tribunal se ha pronunciado, por ejemplo, que los inmuebles considerados como valor entorno, que forman parte del centro histórico, decía en principio, no procede la regularización, ¿no? Aun cuando la construcción se haya dado con anterioridad a la 28296. ¿No? Entonces recordemos que esto se refiere a que no procede la regularización sin la autorización del Ministerio de Cultura, ¿no? Entonces, no importa de qué fecha date eso, esa fábrica, porque como dijimos al inicio, la ley entra en vigencia en el 2004, entonces estas fábricas pueden ser anteriores, sí, pero dijimos que a partir de la vigencia de esa norma, los propietarios tenían que cumplir los requisitos para, para realizar cualquier acto de esos, hacer los trámites correspondientes con las restricciones que se tienen en esa ley, ¿no? O sea, que tiene que cumplir los requisitos de esa ley. Entonces, para la declaración o para la inscripción de la regularización de fábrica, entonces sí tienen que cumplir con el requisito de tener una autorización del Ministerio de Cultura. Entonces, por otra parte, por ejemplo, ya teniendo esa autorización, ¿qué dice en esta resolución? ¿No? Que en los procesos de regularización debe haber correspondencia entre la resolución del INC o el Ministerio de Cultura que aprueba el trámite de declaratoria de fábrica y el FOR que se presenta. Obviamente, si el Ministerio de Cultura aprobó una determinada modificación o una determinada ampliación, etcétera, entonces eso se debe condecir con lo que aparece en el FOR, ¿cierto? No puede ser que el ministerio haya autorizado, por ejemplo, la ampliación de 10 metros cuadrados y en el FOR aparezca que han ampliado 50, ¿no? Entonces debe haber correspondencia entre lo que ha aprobado el ministerio con lo que aparece en el FOR. También, respecto a estas regularizaciones, el tribunal también se ha pronunciado en que para inscribir ese tipo de regularizaciones en centro histórico o zona monumental se requiere pues autorización del ministerio, salvo que dicho ministerio precise que el predio no forma parte del patrimonio cultural y por ende no le corresponde emitir opinión técnica alguna. Estos casos se refieren a que en el predio no está inscrita la condición de patrimonio cultural de la nación, sino que esto se desprenda de otros documentos. Por ejemplo, cuando se presentaba certificados de parámetros urbanísticos, se podía visualizar muchas veces que se trataban de bienes ubicados en el centro histórico. Entonces, si se le pide al Ministerio de Cultura la autorización para la inscripción de esa regularización y el Ministerio de Cultura dice que no forma parte del patrimonio cultural de la nación, entonces no procedería ningún otro tipo, no se le podría pedir adicionalmente otro documento, ¿no? Sino simplemente procede a la inscripción. Claro, si el predio estuviera inscrito y el ministerio, como Patrimonio Cultural de la Nación, el ministerio me dice que no forma parte, entonces, como dijimos anteriormente, previamente tendrá que inscribirse la cancelación de esa condición de Patrimonio Cultural de la Nación. Entonces, en cuanto a las transferencias,
En cuanto a las transferencias, de acuerdo a la ley de bienes culturales, el propietario que pretende transferir gratuitamente la propiedad de un bien cultural deberá comunicarlo previamente al organismo competente, bajo sanción de nulidad. Es decir, si yo quiero darlo en anticipo de legítima a mis hijos, si yo lo quiero donar a una entidad para que lo cuide, etcétera, ¿no? Le dé un mejor uso, que cualquiera sea el motivo, está bien, lo puedes hacer, pero antes de hacerlo, tienes que comunicarlo al organismo competente, que sería el Ministerio de Cultura, ¿no? Se debe comunicar este hecho al Ministerio de Cultura, que también el Ministerio de Cultura necesita saber quiénes son o quiénes van a ser los actuales titulares registrales a los cuales, perdón, o a los actuales propietarios, los cuales son responsables de ese bien, ¿no? En cuanto a la determinación del tipo de bien, ¿no? ¿Cómo determino que el bien forma parte del patrimonio cultural de la nación, ¿no? Como dijimos anteriormente, puede estar inscrito, puede que no esté inscrito. En casos de fábricas muchas veces se determinaba que era un bien de patrimonio cultural de la nación porque el certificado de parámetros urbanísticos decía que eran centro histórico, zona monumental, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, en esa resolución lo que dice es que si de la partida registral o del título presentado no consta que el bien inmueble forma parte del patrimonio cultural de la nación, no corresponde solicitar que se acredite esa comunicación, ¿no? O sea, ¿de dónde tiene que aparecer eso? Tiene que aparecer o de la partida o del propio título que estaba juntando para la inscripción. En algún sitio debe estar que es patrimonio cultural. Si no, no está ni en la partida, no está inscrito. Tampoco aparece el título que están presentando, entonces no tengo cómo determinar que sea un patrimonio cultural de la nación y por tanto no puedo exigir que se acredite la comunicación al Ministerio de Cultura. En el mismo sentido, ¿no? No es necesario acreditar la comunicación previa al Ministerio de Cultura del acto de transferencia del bien si no se desprende que ha sido declarado patrimonio cultural de la nación. Bien, entonces, ha habido casos, por ejemplo, que lo que ha sido materia de transferencia son cuotas ideales. Muchas veces cuando se transfieren cuotas ideales, se indica que para las partes o en relación entre las partes de forma privada, esas cuotas ideales representan un área física, ¿ok? Pero entre las partes. Pero siempre la transferencia es de cuotas ideales. Entonces, de repente es como ha sucedido, es un predio de bastante extensión y se transfieren cuotas, pequeñas cuotas ideales, ¿no? Y esas cuotas ideales, entre ellos saben que les va a corresponder un lugar alejado del bien cultural de la nación, ¿no? Entonces, en estos casos, ¿qué sucedía? Se le exigía, se le exige que presenten esta comunicación previa. Y el usuario, digamos, el adquiriente o los interesados, señalaban pues que en realidad las cuotas ideales no se referían al predio que formaba parte del patrimonio cultural de la nación. Entonces, ¿qué dijo el tribunal, no? Que es necesario acreditar, que sí es necesario acreditar la comunicación previa al Ministerio de Cultura del acto de transferencia de cuotas ideales si de los antecedentes registrales se desprende que parte del predio fue declarado patrimonio cultural, porque registralmente estas cuotas ideales no están materializadas en partes físicas, entonces no sabemos qué parte del predio finalmente es el que se está transfiriendo. En caso se trate, dice, de una transferencia de una parte física al predio, como los usuarios, digamos, alegaban, debe acreditarse que la extensión a desmembrar no ostente la calidad de patrimonio cultural de la nación, ¿no? Claro, obviamente tendrían que cumplir con los requisitos para la independización, ¿no? Y entonces, si se trata ya no de una transferencia de cuotas ideales, sino una transferencia con independización de parte física, se cumplirá con los requisitos para la independización y adicionalmente
tendría que haber una certificación de que esa parte que se está desmembrando no forma parte del patrimonio cultural de la nación, si es que no se puede determinar del propio título archivado, ¿no? O en todo caso, igualmente tiene que comunicar, pero previamente al órgano del Ministerio de Cultura. Entonces, como decíamos, ¿no? Otra resolución en el mismo sentido. No procede la inscripción de transferencia de cuotas ideales de un bien declarado patrimonio cultural de la nación cuando la comunicación al Ministerio de Cultura respecto a la transferencia se ha efectuado con posterioridad a esta. Porque recordemos que la comunicación es previa y se dice bajo sanción de nulidad. Un momentito, perdón. Entonces, si es posterior, o sea, no se puede regularizar con posterioridad esa comunicación, tenía que ser previa a la transferencia. Ahora bien, como dijimos, en las transferencias a título gratuito, tengo que comunicar previamente al Ministerio de Cultura de esta transferencia. Con mayor razón en el caso de transferencias a título oneroso. ¿Por qué? Lo que dice la ley es que el Estado tiene preferencia en la transferencia onerosa de bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación bajo sanción de nulidad. Y el propietario, sea público o privado, que pretenda transferir onerosamente la propiedad de un bien cultural, deberá notificarlo al organismo competente declarando el precio y las condiciones de la transferencia. Es decir, como esto se constituye en una oferta de venta irrevocable, ¿no? Debe establecerse en esa comunicación no solamente que se va a vender, sino también cuál sería el precio por el que lo va a vender y si hay alguna condición específica de la transferencia. Entonces, luego de hecha la comunicación de esta oferta de venta al Estado, el Ministerio de Cultura cuenta con 30 días útiles contados de esta declaración para aceptar la oferta, ¿no? Vencido el plazo, si es que no hay respuesta, entonces entiendo que ha habido caducidad del derecho de preferencia, ¿no? Pudiendo el propietario transferir dichos bienes culturales. Pero tiene que esperar, entonces, comunica, espera 30 días útiles, con lo cual el propietario sí tiene una restricción porque no puede transferir inmediatamente, sino que tendría que ofrecerlo, tendría que esperar a que pasen 30 días útiles y recién ahí podría transferir el inmueble. Respecto a la prescripción adquisitiva de dominio, lo que dice la ley, pues, es que se tratan de bienes de dominio público del Estado. Como son bienes de dominio público, se supone que son imprescriptibles. Ahora, ¿qué es lo que ha dicho el tribunal al respecto? Y voy a mencionar dos resoluciones que a mi parecer son contradictorias, ¿no? Como vamos a ver. En el año 2015, la Sala del Norte señala que no procede la prescripción adquisitiva de dominio de un predio declarado Patrimonio Cultural de la Nación por constituir bien de dominio público, conforme al artículo 5 de la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación, ¿no? Entonces, decía que simplemente dijo, como es un bien de dominio público y es imprescriptible, entonces no procede. Y eso fue lo que dijo el tribunal en el año 2015. ¿Qué sucede después, un par de años después, en el 2017 y después en el 2019? Se presenta una prescripción adquisitiva de dominio y el registrador no le dice que se trata de un bien de dominio público y que por tanto no procede la prescripción, sino lo que le alega el registrador para observarle es presenta la comunicación al Ministerio de Cultura, ¿no?
y alegando pues este requisito que se establece para las transferencias, ¿no? ¿Y qué es lo que dice el tribunal en estos dos casos? Uno es de Arequipa y el otro es también del mismo Trujillo. Dice que la transferencia de dominio entre particulares de estos bienes de patrimonio cultural de la nación debe ser puesta en conocimiento previo al Ministerio de Cultura bajo sanción de nulidad, pero que la norma hace referencia a las traslaciones de dominio derivativas, por tanto la prescripción adquisitiva no está comprendida al tratarse de un modo originario de la obtención de propiedad. Entonces lo que le dice es, y eso sí es cierto, ese requisito son para transferencias de propiedad y la prescripción es una forma originaria de obtención de la propiedad. Sería también ilógico como sería la idea, ¿no? Antes de los 10 años tendría que comunicar, por si acaso ya voy poseyendo 9 meses y medio, yo voy a poseer 10 y por tanto te comunico antes de que prescriba. Entonces, no, o sea, no era un requisito aplicable a la prescripción adquisitiva de dominio, pero lo que le falta ahí a esas resoluciones era tratar el tema sobre la imprescriptibilidad de los bienes de patrimonio cultural de la nación. En realidad, de repente no se pronuncian porque no fue cuestionado, ¿no? Ustedes dirán, pero entonces, ¿cómo queda esa norma, no? Lo que pasa es que recordemos que había una distinción, y dijimos al inicio, entre el patrimonio cultural de la nación y el predio sobre el que existe este bien de patrimonio cultural de la nación, ¿no? Entonces, este predio, recordemos, puede ser de dominio público o de dominio privado. Si puede ser de dominio privado, ¿no? Y en el caso, de repente podría ser que estoy prescribiendo pues contra un privado, entonces sí procede la prescripción adquisitiva de dominio, porque el bien no es de dominio público, ¿no? Perdón, el predio no es de dominio público, sino el bien sobre el que se asienta, ese es del bien de dominio público, pero el predio sí puede ser materia de prescripción adquisitiva. Entonces, digamos, en esta primera resolución, no se hizo esta distinción entre lo que era patrimonio cultural de la nación, que ese sí es de bien de dominio público y que por tanto es imprescriptible, a lo que es el predio, que sí puede ser un bien de dominio público o un bien de dominio privado. Bien, entonces les dije que también íbamos a hablar del área natural protegida porque tiene una condición similar, ¿no? La ley le ha puesto una condición similar. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el artículo 68 de la Constitución Política del Perú? Él dice que el Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas, ¿no? Entonces, estas áreas naturales protegidas están reconocidas en la Constitución Política del Perú. Tienen una protección constitucional, al igual que el patrimonio cultural de la nación, ¿no? ¿Y cómo lo define la ley? En que son los espacios continentales y o marinos del territorio nacional, ¿no? Es decir, puede estar en tierra, como también pueden formar parte del Océano Pacífico, por ejemplo. Están expresamente reconocidos, establecidos y protegidos legalmente por el Estado, debido a su importancia para conservar la diversidad biológica y demás valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico, así como por su contribución al desarrollo sostenible del país. Igualmente, ¿no? En este caso dice, ¿no? Son de dominio público y se establecen con carácter definitivo. Y señala la ley que son las áreas naturales protegidas constituyen patrimonio de la nación. Y vamos a ver que tienen restricciones similares. Entonces, las áreas naturales protegidas son de dominio público. ¿Okay? Las áreas naturales protegidas que incluyan predios de propiedad privada, igualmente acá la misma distinción, ¿no? Hay áreas naturales de dominio, pues son
de dominio público y áreas naturales protegidas que incluyan predios de propiedad privada. A ellos se les aplican restricciones al uso de la propiedad de predios y, en su caso, medidas compensatorias correspondientes. También hay áreas de conservación privada, que son de dominio privado. Bien, vamos a encontrar categorías de áreas naturales protegidas, ¿no? Que se dividen en áreas de uso indirecto y áreas de uso directo que se refieren al uso de recursos naturales, ¿no? Entonces, tenemos pues los parques nacionales, los santuarios nacionales y de uso directo, reservas nacionales, bosques de protección, etc. Y su zonificación también ¿no? Es diversa, ¿no? Zonas de protección, zonas silvestres, zonas de uso turístico recreativo, ¿no? De recuperación, etc. Hay diversas zonificaciones. ¿Cómo se extiende esta área natural protegida? También se extiende a los que son, bueno, mejor dicho, me explico. El área natural protegida, como vamos a ver a continuación, se va a crear con una determinada norma, pero alrededor de esta área natural protegida también existen lo que son zonas de amortiguamientos, que son zonas adyacentes al área natural protegida, pero no son área natural protegida, ¿no? Que por su naturaleza y ubicación requieren un tratamiento especial para garantizar la conservación del área protegida, ¿cierto? Entonces, hay un área que es el área natural protegida, y las zonas de amortiguamiento son los adyacentes que sin ser área natural protegida, van a tener un plan maestro que va a establecer cuáles son las reglas o las limitaciones que tienen esta zona de amortiguamiento. ¿Cómo se crea el área natural protegida? Se crea a través de un decreto supremo. Igual también las áreas de conservación regional. Las áreas de conservación privada, por otra parte, se reconocen por resolución ministerial. Y el plan maestro de las áreas naturales protegidas y de esas zonas de amortiguamiento se aprueban a través de resolución jefatural del INRENA. En estos casos también tienen asterisco porque lo que antes era INRENA, ahora debemos leer como CERNAMP. Lo que establecía la norma es que el INRENA, ahora CERNAMP, presenta la solicitud o formulario registral con el documento cartográfico del predio con coordenadas UTM y copia simple de la norma de creación. Perdón. Copia simple porque son normas que han sido publicadas en el Diario Oficial del Peruano. Entonces, conocida por todos y no requiere mayor formalidad. Y en estos casos, este documento, ahí se me pasó una tilde, un documento cartográfico que no es lo mismo que un plano, o sea, no tiene las mismas características de un plano, son mapas, ¿okay? Pero sí tienen las coordenadas UTM. Lo que dice la directiva es que ¿cómo se inscribe esto? Porque un funcionario de CERNAM o del gobierno regional, dependiendo de quién, a quien le compete esa área natural, presenta la copia simple de la publicación del Diario del Peruano o de la resolución ministerial en formato físico y en formato digital, como decíamos, del mapa, que no es plano. Un mapa georreferenciado con las coordenadas emitidas por el área de catastro de las áreas naturales protegidas y con su memoria descriptiva correspondiente. ¿Dónde se inscriben? En la oficina donde se encuentren ubicadas. Y si están en más de una oficina, entonces se inscribirán donde esté la de mayor extensión. Y en el caso de reconocimiento de áreas de conservación privada, se inscriben como carga en el registro de predios donde se encuentra este inmueble, ¿no? O sea, cuando son áreas naturales protegidas, lo que se hace es que se inscribe en el registro de áreas naturales protegidas y se correlaciona con el registro de predios. Y lo que se hace en lo que son áreas de conservación privada es que como son predios de particulares, entonces se inscriben como cargas
en el registro de predios, ¿no? Y acá está el tema de la correlación, ¿no? Que el área de catastro es el que debe indicar, ¿no? Si está dentro, por ejemplo, si se pide una inmatriculación de un certificado de búsqueda catastral, etcétera, el área de catastro es el que debe decir si esos predios forman parte de estas reservas naturales, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, esto es un acuerdo del Tribunal Registral que establece que la anotación de correlación de área natural protegida, extendida en el registro de predios, señala que el predio forma parte de área natural protegida. E implica que la totalidad del predio forma parte de esta, y además que no se encuentra en zona de amortiguamiento. ¿Por qué? Porque había predios que están inscritos con la correlación de área natural protegida, pero los usuarios cuando querían realizar algún determinado acto señalaban que en realidad no eran área natural protegida, sino que se encontraban en zonas de amortiguamiento. Pero lo que estableció el Pleno como un acuerdo es que si existe la correlación de área natural protegida, como es lógico, debe entenderse que forma parte del área natural protegida y no de la zona de amortiguamiento, ¿no? Que tiene distintos lineamientos, ¿no? Porque el área natural protegida tiene ciertas restricciones y en cambio las zonas de amortiguamiento tienen restricciones de acuerdo al plan maestro. En cuanto a zonas reservadas, ¿qué son las zonas reservadas, no? Zonas reservadas son aquellas que, a pesar de reunir las condiciones para ser áreas naturales protegidas, requieren la realización todavía de más estudios para determinar exactamente cuál es la extensión de esa área natural protegida y a qué categoría le corresponde. Y se aprueba a través de un plan maestro. Es por eso, como estas zonas reservadas todavía no llegan a ser áreas naturales protegidas, es que estas zonas reservadas se anotan preventivamente en el registro de áreas naturales protegidas, ¿no? O sea, todavía no es un área natural protegida definitiva, sino que es una zona reservada. Se anota preventivamente esa zona reservada, ¿no? Y eso es lo que vemos en este texto, que se inscribe igual que en el caso de áreas naturales protegidas, ¿no? ¿Qué más se inscribe en este registro de áreas naturales protegidas? Se inscriben, como dijimos, la creación del área natural protegida, la notación preventiva de las zonas reservadas, los derechos, aprovechamientos que se pueden realizar en estas áreas naturales protegidas, en general cualquier acto, resoluciones judiciales, etcétera, que se refieran a estas. Ahora, también hay limitaciones respecto de las obras que se pueden hacer en estas áreas naturales protegidas, ¿no? Dice, ninguna autoridad sectorial o gobierno local autorizará actividades de construcción, licencia de construcción o funcionamiento al interior de las áreas naturales protegidas, sin haberse solicitado previamente opinión técnica favorable del Instituto Nacional de Recursos Naturales. Bueno, el INRENA, ahora CERNAM, ¿no? Entonces, ahora se necesitaría una autorización de CERNAM. Para el caso de transferencia, se señala que cualquier transferencia de derechos a terceros por parte de un poblador del área natural protegida debe ser previamente notificada a la jefatura. Cualquier transferencia de derechos, no solamente de propiedad, porque dice, cuando es transferencia de derechos de propiedad, el Estado podrá ejercer el derecho a retracto conforme al Código Civil. Entonces, en esta resolución del tribunal, por ejemplo, se indica que en el caso de un predio que se ubica dentro de un área natural protegida, es obligatorio que el propietario otorgue la primera opción de compra al Estado mediante carta notarial dirigida a CERNAM por un plazo no menor a 60 días, en este caso son 60. Además, el Estado siempre podrá ejercer el derecho de retracto. O sea, adicionalmente, ¿no? El Servicio Nacional, bueno, el CERNAM, es un organismo público del Ministerio del Ambiente, ¿no? Es por eso que, como la norma no dice a quién se le debe hacer esa oferta de la primera opción, es a CERNAM. Luego, esta otra resolución señala que en casos de predios
que se ubiquen en estas áreas naturales protegidas, es obligatorio que el propietario de dicho predio otorgue la primera opción al Estado, ¿no? Y me señala que cuando la carga legal de encontrarse en un área natural protegida se inscribe con posterioridad a la fecha cierta de la transferencia, es decir, la transferencia se realizó antes de que se inscriba como área natural protegida, el tribunal consideró que igualmente debe otorgarse la primera opción de compra al Estado. Es decir, ya transferiste, ¿no? Pero primero se inscribe el área natural, la condición de área natural protegida. Cuando ingresas a registro, entonces debes cumplir con los requisitos que establece la norma, ¿no? Este criterio es distinto a lo establecido para fines culturales, pero lo que pasa es que quizás de la sumilla no se entienda, pero en realidad, si bien, digamos, la inscripción de área natural protegida fue posterior a la transferencia, lo que sucede es que el área natural protegida, en el caso en concreto, venía de una norma del año 75. Entonces, obviamente, esa condición de área natural protegida ya estaba establecida en virtud a norma. Entonces, no podía desconocerlo el usuario, ¿no? Entonces, de repente la lectura de la sumilla como que podría entenderse que no, a pesar de que se ha hecho la transferencia, a pesar de que la inscripción ha sido posterior porque se le pide esa oferta, ¿no? Y en realidad es porque el área natural protegida ya había sido declarada como tal mediante norma, a pesar de que la inscripción sea posterior, ¿no? Entonces, estas restricciones legales no pueden ser desconocidas por el propietario de ese bien, ¿no? En cuanto a la prescripción adquisitiva de dominio, lo que establece la norma de áreas naturales protegidas es que no se desconoce el derecho de posesión previamente adquirido al establecimiento de un área natural protegida, pero no procede la adquisición de la propiedad por prescripción. Es decir, si has adquirido con anterioridad la posesión, ok, te quedas en posesión, te lo reconozco, pero no procede que la adquieras por prescripción, ¿no? En el caso de otra resolución que señala que procede a anotar preventivamente la prescripción adquisitiva de dominio de un predio que se encuentra ubicado dentro de área natural protegida, si previamente la entidad competente ordena levantar la carga que publicita que el predio se encuentra dentro de dicha área, ¿no? Entonces, es lo mismo que dijimos patrimonio cultural. Si ya está inscrito como área natural protegida, ¿no? Si alegas que no forma parte de esa área, entonces primero tiene que levantarse, ¿no? Primero tiene que levantarse para proceder, en este caso, a la prescripción adquisitiva de dominio. Y luego, como dijimos, respecto a la zona de amortiguamiento, la zona de amortiguamiento no forma parte del área natural protegida, sino es zona adyacente a esta área natural protegida. Entonces, por ejemplo, en esta resolución se indica que procede a inmatricular el predio que se encuentre ubicado dentro de esta zona de amortiguamiento si en la normativa y en el plano maestro que lo regula no existe impedimento ni restricción al ejercicio de derecho de propiedad. Entonces, no se le aplican los mismos requisitos a un área natural protegida. Se tiene que evaluar el plan maestro de esa zona de amortiguamiento para determinar si hay algún obstáculo. No por ser zona de amortiguamiento implica un obstáculo en la inscripción de derechos de propiedad, ¿no? Igualmente con respecto a la habilitación urbana, por ejemplo, en esta resolución también se establece que si en el plan maestro no existe impedimento para inscribir la recepción de obras, entonces corresponde la inscripción. Es decir, el hecho simplemente de ser zona de amortiguamiento no quiere decir que se le aplican las mismas restricciones para área natural protegida, sino que tiene que evaluarse el plan maestro, digamos, que aprobó esa zona de amortiguamiento. Igualmente, esta otra resolución, en el mismo sentido con respecto a la independización de estas zonas de amortiguamiento.
Y eso sería todo. Gracias. Quedo a la disposición para alguna pregunta si es que hubiera. Sí. Buenas tardes. No sin antes pasar al bloque de preguntas, quiero agradecer a su brillante exposición, a la que nos tiene acostumbrados en el taller de Derecho Registral. Muchas gracias. Y bueno, la primera pregunta que quisiera hacerle es respecto de la ley 29618. Esta ley se promulgó en el año 2010 y estableció que los bienes del Estado, ¿no?, de dominio, si no me equivoco, privado del Estado, son imprescriptibles. Esto también aplica, entiendo, a los bienes de patrimonio cultural. Lo podría, pero entiendo que luego se razonó y se dijo que podrían prescribirse cuando se cumplan los 10 años antes de la dación de esta ley. ¿Esto también podría aplicar para los bienes de patrimonio cultural? A ver, lo que sí sucede, Pedro, es que los bienes culturales de la nación, al menos los prehispánicos, siempre son del dominio público. O sea, esa parte, eso sí, es imprescriptible, ¿no? Si el predio es bien de dominio privado del Estado, entonces sí, claro, si se adquirió por prescripción antes de la 29.618, entonces sí procedería la descripción de o mejor dicho, la declaración de la prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Porque lo adquirió antes de que hubiera esta limitación. Pero ya después, o sea, computar el plazo posterior a esa ley ya no sería válido, ¿no? Uh-huh. Ya, interesante, doctora. Siempre entonces habría que ver la calidad del predio antes de hacer este análisis, ¿no? Para poder empezar con este análisis. Doctora, luego también nos comentó toda una serie de limitaciones, podría decirlo así, al derecho de propiedad. Uno de ellos era acreditar la comunicación al Ministerio de Cultura. Y mencionó la resolución 3082 del año 2018 del Tribunal Registral. Al respecto, quería hacerle la siguiente consulta, doctora. Hablaba de que no puede ser comunicación, que la comunicación no puede ser posterior a la transferencia. No he leído esta resolución del Tribunal Registral, pero acreditación de la comunicación, entiendo, debe de tener fecha cierta, aunque así no lo establezca el 949 del Código Civil. La fecha de la transferencia, me refiero, ¿no? Claro, o sea, se supone que tu comunicación al Ministerio de Cultura tiene que ser anterior a la transferencia. Es decir, obviamente yo voy a verificar la fecha cierta de la transferencia, ¿no? Debería, obviamente la minuta entiendo, ¿no? También tendría que ser, aunque eso podría ser fácilmente modificable, ¿no? Pero obviamente la transferencia debe ser posterior a la comunicación al ministerio, ¿no? Lo que dice la resolución es que no puedo regularizarlo, o sea, no puedo transferir el bien y después, como me observan, decir, ya, mira, ya lo comuniqué, ¿no? A eso es lo que se refiere la resolución, ¿no? Que no se puede regularizar después porque es un requisito de validez, que previamente tengo que darle la oportunidad al Estado a que ellos, si lo consideran, celebren la transferencia con esta persona, y si no, caduca esa oferta y ya lo puede transferir libremente, ¿no? Con el precio y las condiciones que había señalado. Ya, doctora, pero o sea, ¿no? Como suele pasar, que el usuario vence el título, se va a la tacha, presenta nuevamente el título y dice, no, mi fecha de transferencia fue anterior a la comunicación, y nos trae una minuta, fecha anterior. A eso iba. La resolución del tribunal ha precisado que la fecha de la transferencia tenga fecha cierta para poder acreditar que la comunicación fue anterior. Lo que pasa es que lo que sí va a tener fecha cierta es la comunicación, ¿no es cierto? La comunicación, si yo la hago recién ahorita, hoy día 22 de agosto, va a tener mi fecha 22 de agosto. Si ya había hecho antes la transferencia, entonces esa transferencia es inválida. Lo que voy a tener que hacer en todo caso es
si ya me salté eso, lo que voy a tener que hacer, pero ya no para subsanar en ese título, sino con otro, es presentarla hoy día, la comunicación, esperar los 30 días y recién ahí hacer una nueva transferencia, porque la anterior era nula, respecto de ese bien, ¿no? Ya, doctora, muchísimas gracias. Uh-huh. Estas limitaciones que se presentan en este tipo de bienes podrían encajar en el artículo 925 del Código Civil como restricciones legales a la propiedad. El 925 señala, ¿no? Las restricciones legales de la propiedad establecidas por causa de necesidad y utilidad pública o de interés social no pueden modificarse ni suprimirse por acto jurídico. Uh-huh. Esta necesidad de que yo comunique, esta necesidad de que yo informe a otras entidades, un acto aparentemente entre privados, del derecho privado, ¿podría considerarse una restricción o limitación al derecho de propiedad? Sí, yo creo que es una restricción legal, ¿no? Porque incluso como decíamos, no es que esta condición tenga que estar inscrita, ¿no? O sea, digamos, el Ministerio de Cultura o el Instituto Nacional de Cultura en su momento declaraba un bien patrimonio cultural de la nación y con eso ya está declarado, ¿no? Más allá de que se inscriba o no se inscriba. O sea, ya está declarado patrimonio cultural de la nación y por tanto estos propietarios no pueden alegar desconocimiento de la norma y tienen que seguir digamos, los requisitos que le corresponden a dicho bien, ¿no? A la condición de dicho bien. Doctora, muchas gracias. Tenemos la pregunta de Pavel Córdoba. Él nos dice, sobre un predio prehispánico, ruinas incas, ha instalado la arquitectura de una iglesia católica. Dicho conflicto, ¿en quién recae la propiedad? A ver, el bien cultural, como decíamos, si es prehispánico, es del Estado. Lo que constituye bien prehispánico es de dominio del Estado. El predio de repente adyacente o sobre el que se construyó después, seguramente es de la Iglesia Católica, me imagino. O sea, sí es posible coexistir lo que es el bien de dominio público, el patrimonio cultural, con lo que es el predio, ¿no? Que podría estar, y así lo reconoce la Constitución, como de particulares o en este caso, de la Iglesia Católica, ¿no? Como particular. Sí podría coexistir. En todo caso, le corresponderá al Ministerio de Cultura hacer la definición de lo que constituye el patrimonio cultural prehispánico y que es, digamos, el entorno a ese bien que también tienen ciertas restricciones, ¿no? Que deben cumplirse. Muchas gracias. Patricio Ricketts nos pregunta, ¿puede pasar un inmueble a ser considerado PCN, Patrimonio Cultural de la Nación, sin que copropietarios hayan sido comunicados? Dice, en mi caso, compré un departamento en 1999 y recién me entero por un incidente que el edificio está en esa categoría. Sí, porque son restricciones legales, ¿no? Normalmente, bueno, ahí le va a notificar. Es como si yo voy al centro de Lima y compro un bien, entonces ese bien está en el centro histórico, o por ejemplo en Barranco, que tiene zonas monumentales, etcétera, ¿no? Entonces, esas restricciones son legales, o sea, en la municipalidad también va a aparecer un determinado tipo de zonificación, ¿no? Normalmente va a ser una zonificación de patrimonio cultural de la nación, alguno de los tipos de zonificaciones que se han mencionado, y eso el adquiriente también tendría que conocer en qué situación está en la municipalidad, ¿no? El tipo de zonificación que tiene. Entonces, creo que no podría alegar desconocimiento, ¿no? No podría alegar desconocimiento, porque debe haber alguna norma, si le han dicho que es patrimonio cultural en la nación, debe haber alguna norma que lo ha declarado, ¿no? Que lo ha declarado expresamente como tal. Bueno, muchas gracias, doctora. Tenemos la pregunta de Sheila Álvarez, ya para finalizar. Bueno, creo que esta pregunta la resuelve la Constitución, pero quisiéramos escucharla a usted, doctora. Ella dice, ¿se puede presentar una medida cautelar de embargo en este tipo de bienes?
como decíamos sobre el predio, recordemos siempre que los predios pueden ser particulares o del Estado, ¿no? Habría que ver a nombre de quién está inscrito el predio. Y si es del Estado, si es un bien de dominio público o no. Si es un bien de dominio privado del Estado, incluso respecto de ellos sí se puede trabar embargo, ¿no? Pero volvemos a la distinción, ¿no?, entre lo que es el predio y el bien cultural de la nación, ¿no?, que puede ser digamos, distinguido de alguna forma, ¿no? Ah, ya, listo. Pues muchísimas gracias por tu participación. En realidad nos quedamos muy contentos. Esperemos podamos contar con usted en una próxima oportunidad. Y bueno, agradecer también a todos los chicos, a todos los doctores que se han conectado, a los miembros del taller de Derecho Registral. Muchas gracias por su participación y bueno, será hasta otra próxima oportunidad. Doctora, nuevamente, muchísimas gracias. Muchas gracias, Pedro, por la invitación. Que sigan haciendo estos eventos, de verdad que son muy, muy importantes y a capacitarnos en esta época que estamos en nuestras casas, ¿no? O debemos estar en nuestras casas. Así, doctora. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, Rodolfo. Gracias, Navar. Gracias, Carlos. Gracias. Hasta luego. Cuídense mucho.